Hola y bienvenidos a otro video informativo sobre tecnología farmacéutica. En esta oportunidad hablaremos sobre el aseguramiento de la calidad. Los integrantes del grupo son Arandia Micaela, Montaño Vanessa, Arismendi Gardenia, Ledesma David, Vilca Luisa, Caviña Weimar, Kiki Hanna Marleni, Marino Amanda, Machicao Natalie y Choquetarque Jocelyn. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar, vamos a recordar qué es el aseguramiento de calidad. Vamos a tener 3 puntos acá, que es la industria farmacéutica y las reglas de mercado, la descripción de ensayos, pruebas a todas las etapas del proceso industrial farmacéutico para crear un medicamento, y el consumidor, sensibilidad y los problemas sanitarios, que este va a ser el más importante de todos. La industria farmacéutica, al igual que otras industrias, está sometida a las reglas del mercado, que lo van a regir y lo van a controlar en todos sus procesos. Ahora, el producto va a llegar al consumidor, para lo cual hay que ser muy selectivo para que no se desarrolle una patología en el ser humano, ni haya problemas sanitarios, ni una crisis por un ejemplo, una vacuna mal hecha. Los fabricantes tienen mucho cuidado de la calidad, justamente ya que cualquier deficiencia puede originar problemas sanitarios, en ocasiones graves para la salud de los pacientes, y provoca la inmediata retirada del producto del mercado. Bien, la descripción de ensayos es lo que vamos a ver nosotros en este capítulo del aseguramiento de calidad, las pruebas a todas las etapas del proceso industrial farmacéutico. Empecemos con lo que es el concepto de calidad. De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la calidad se puede definir como el conjunto de atributos o cualidades que constituyen la manera de ser de una cosa. ¿Esto qué quiere decir? Que la calidad está determinada por las características de un producto con el objetivo de satisfacer una necesidad o un deseo del consumidor, o quizás un deseo social, como en este caso tenemos actualmente el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19. En fin, en la práctica podemos identificar lo que es el producto consumidor, que es un binomio. Y en este sentido se puede aceptar la definición de calidad como el grado de satisfacción que ofrecen las características del producto en relación con las exigencias del consumidor al que éste esté destinado. Por eso en este binomio es el producto y consumidor. Medir la calidad, que es el segundo punto, que es la calidad-precio en la industria farmacéutica. Con frecuencia la gente muchas veces relaciona la calidad con un producto caro y piensa que el producto barato carece de calidad. Pero esto difiere del concepto técnico de la elaboración de los medicamentos, ya que en la industria tanto el producto caro como el barato tienen una calidad intrínseca definida por sus propias características independientemente de su precio. En el caso de la industria farmacéutica, debido al riguroso control de los administradores sanitarios y de los sistemas de reembolso y de seguridad social, los precios están controlados, aunque actualmente en nuestro mercado boliviano no se hallan muy bien controlados. Recordar que la propiedad que posee todo producto va a ser la definición y el objetivo que va a tener el concepto de calidad. Eh, Se puede afirmar que la calidad no es una opción subjetiva, sino una propiedad que posee todo producto, y se quiere opinar sobre su calidad, hay que definir sus características físico-químicas, cuantitativas y cualitativas. Ahora vamos a hablar justamente de un problema que es el calidad-coste y calidad óptima. La calidad y coste. En igual de condiciones, el costo de producción aumenta a medida que aumenta la calidad. Esto sería el caso de comprimidos como ejemplo de ácido acetilsalicílico, en, lo que, en los que se mejora la calidad dada por el contenido mínimo de ácido acetilsalicílico como subproducto de degradación. Las exigencias ambientales, cómo va a ser este procesado, justamente los procesos de esterilización, los materiales usados, los procesos que se unan a este proceso van a tener su costo para al momento de sacarlo al mercado. Pero, ¿qué pasa? Cuando medimos calidad-precio al usar nuevos y modernos equipos, se incrementa y se va a incrementar en un 0,1%, que eso parece poco, pero cuando este crece y se hace por mayoría, como se vende a las farmacias, puede aumentar hasta 100 veces su precio. Es por eso que habría una disminución en ventas en farmacias. No es muy recomendable
hacer esto. Pese a que sería lo legal, no se podría hacer esto porque aumentaría el precio en muchos medicamentos y hay que hacer que un medicamento sea accesible socialmente o lo más cercano a eso. Ahora hablemos de la calidad óptima. Se ha visto que si se aumenta el nivel de calidad del producto, es decir, por los procesos físico-químicos que pase, se puede registrar un incremento tanto en los costes de producción como en los previos de la venta. Hay que recordar que si un producto, un fármaco pasa por diversos procesos, hasta el empaque cambia e incluso a veces dicen que el empaque es más caro que el mismo fármaco. Los ingresos máximos obtenidos por la producción de un producto tienden a aumentar más rápidamente que los costos industriales del mismo, teniendo en cuenta las curvas mencionadas de esto, ¿no? Del aumento del precio y disminución en ventas. Ahora, por consecuencia, vamos a ver lo que son los atributos básicos para definir la calidad. Vamos a empezar por lo que es la identidad. La identidad es cuando la forma farmacéutica contiene exactamente el principio activo que se desea utilizar. En este caso, el clobetasol tiene propionato de clobetasol. Ahora hablemos de lo que es potencia o riqueza. La potencia o riqueza va a estar dada por el contenido en principio activo de la forma farmacéutica. Este va a ser por el método analítico cuantitativo, como la espectrofotometría UV, la potenciometría. Aquí podemos ver que tenga el mismo contenido de principio activo que se va a indicar, ¿no? En este caso podemos ver a la cebolla como un principio activo. Ahora lo que va a ser la pureza. La pureza es lo ideal que sea el principio activo, que no tenga contaminantes. En la práctica esto es muy raro, no puede tener contaminantes, es por eso que se toman en cuenta para las impurezas los siguientes puntos, como los materiales de partida, metales pesados y cloruros, fluoruros, sulfatos y la misma agua que puede intervenir. La eficacia. La eficacia significa que existe un principio activo con una acción farmacológica que actúa produciendo un efecto con una intensidad dentro de límites establecidos. Es decir, cuando logramos un efecto farmacológico en el paciente o el alivio de alguna enfermedad, algún síntoma. La seguridad. La seguridad supone una dosificación correcta y la manifestación de un mínimo de efectos secundarios, es decir, que esté garantizado, lo cual se puede ver las buenas prácticas de manufactura en este punto. En, en la seguridad también pasan lo que son los ensayos clínicos en masa para poder aprobar un producto. Y al final vamos a tener lo que es la estabilidad. Indica que el producto farmacéutico se mantiene en el tiempo, es decir, la fecha de vencimiento. Una vez pasada la fecha de vencimiento, entonces ese producto llega a caducar, pero va a durar hasta el momento en que se le indique. Garantía de calidad. La garantía de calidad se va a definir como la suma total de actividades organizadas con el objeto de garantizar que los medicamentos posean la calidad requerida para su uso previsto. Este sistema sustituye al concepto antiguo, ¿no? Que suponía que la calidad era una competencia única del servicio de control de calidad del laboratorio farmacéutico. El objetivo del sistema, ¿cuál va a ser este objetivo? Eh, es la garantía de calidad en conseguir que todo salga bien desde el principio de la extracción del principio activo con la ayuda de todo el personal del laboratorio que participa en las distintas fases de la elaboración de un medicamento. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el control de calidad. El control de calidad es una función que la empresa tiene por objeto mantener la calidad prevista para la producción y la reducción de costos de calidad. Es también una actividad directiva que no debe confundirse con un departamento especial que suele denominarse de la misma manera. La calidad se encuentra en el producto y es el resultado de las actividades de todos los grupos o personas que forman parte de la empresa, desde el operario de menor cualidad al directivo de mayor responsabilidad. Actualmente, el control de calidad se considera como una rama tecnológica especializada en ciertos métodos de trabajo que han sido aplicados con éxito a las más diversas actividades industriales. La calidad de los medicamentos se basa fundamentalmente en dos factores.
Primero, la fabricación de acuerdo a las normas recomendadas. También los controles realizados inicialmente sobre los materiales durante el proceso de fabricación y el producto terminado. Siguiente, por favor. Las normas de correcta fabricación de medicamentos. Se denomina a estas normas también como como NCF en España y GMP internacionalmente. Son una consecuencia, estas normas nacen a consecuencia de varios acontecimientos relacionados con la adulteración e intoxicación de los fármacos. Esto ha hecho reaccionar a los administradores eh, sanitarios de todos los países avanzados a nivel mundial, en el que alguna de estas normas nos indica que han ido surgiendo a través del tiempo, como por ejemplo, se ha hecho como una pequeña tabla para explicar el mismo. Depende al acontecimiento y qué se ha hecho, ¿no? Para subsanar o controlar ese acontecimiento, como por ejemplo la adulteraciones de alimentos. En 1906, la fundación de la FDA en Estados Unidos se ha movido, ¿no? Contra este acontecimiento. Y así podemos ver en la tablita varios ejemplos en los que menciona qué se ha hecho, ¿no? En su momento, de acuerdo, se ha ido suscitando. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de las normas NSF. Es en una planta de fabricación, las normas de NSF establecen una serie de definiciones y directrices básicas ordenadas en 9 capítulos. Esta norma tiene 9 capítulos, como podemos observar en esta tablita. En el capítulo primero nos habla de la gestión de calidad, en el segundo nos habla del personal, en el tercero locales y equipo, en el cuarto capítulo nos habla de la documentación y en el quinto nos habla de la producción, luego del control de calidad y en el séptimo capítulo nos habla de la fabricación y análisis de terceros. También en el octavo capítulo nos habla de las reclamaciones y retiradas de productos. Y en el noveno capítulo habla de la autoinspección. Siguiente, por favor. Toda esta gestión de calidad, perdón. El titular de una autorización de fabricación depende del estricto cumplimiento de las normas NSF a efectos en la seguridad, calidad y eficacia. Así garantizar lo siguiente. Los medicamentos se diseñan y se desarrollan de forma que tengan en cuenta lo requerido por la NSF, siempre y cuando se cumpla todos los requerimientos de estas normas, como por ejemplo las especificaciones de producción y control están claramente determinadas y se adoptan en las normas de la NSF. Las responsabilidades del personal directivo están claramente especificadas también. Se toman medidas para el correcto abastecimiento y la utilización de materiales de partida y acontecimiento durante su producción. También se realizan todos los controles necesarios y productos intermedios y cualquier otro tipo de controles durante el proceso y la validación necesarias. El producto terminado se ha producido y controlado de forma correcta, según procedimientos definidos.
Todo esto contempla las normas de la NSF. Ya, el siguiente, por favor. Las vías importantes para alcanzar la calidad deseada. Como ya lo habíamos mencionado, existen dos vías que son la base, ¿no? Sin estas dos normas o dos vías, no se van a poder dar luz verde, no van a poder dar eh, validación a ninguna fabricación de ningún fármaco. Fabricar según las normas de la NSF y también garantizar el cumplimiento de las normas de la NSF. Si nos damos cuenta, todo el proceso de fabricación hasta el producto terminado están basadas en las normas de la NSF, que si no se hacen de esa manera, no podrán ser aprobadas, digamos. Ya, muchas gracias. Bueno, continuando con la explicación, estamos en las normas de correcta fabricación de los medicamentos. En este caso implica un punto del personal, ya que este es muy importante, ¿ya? En el laboratorio farmacéutico. Este personal debe ser suficiente y con cualificación adecuada, en el cual cada trabajador debe tener conocimiento de sus responsabilidades y funciones, o sea, deberes y funciones que debe cumplir en el establecimiento. Su cumplimiento será una base fundamental esto para alcanzar una adecuada calidad en la fabricación de estos medicamentos. Ya en estos puntos tenemos lo que son la organización, la cualificación y experiencia, el entrenamiento, higiene y salud. En la organización, en un laboratorio farmacéutico, el responsable debe estar al tanto de lo que son sus súbditos para designar cada empleado qué debe hacer, cada farmacéutico qué es lo que debe hacer. En la cualificación y experiencia es que cada persona tendrá unos conocimientos base, ¿ya? Tiene que tener un conocimiento mínimo de lo que está realizando o de las tareas que debe cumplir. En entrenamiento. En esto se establecen lo que son, pueden ser mediante manuales, mediante escritos, lo que el funcionario debe cumplir en dicho laboratorio farmacéutico. Higiene y salud. En este caso, el personal del laboratorio debe tener un buen estado de salud y debe, si tuviera alguna enfermedad o se sintiera mal, no debe ir a trabajar. ¿Ya? Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Otro punto en el que mencionamos es los locales y el equipo. En los locales y equipos tenemos lo que son el diseño, los edificios de almacén, el edificio de producción, el edificio de control de calidad, las zonas auxiliares y el equipo. En el diseño mencionamos que es directamente a la infraestructura del laboratorio farmacéutico. En este caso, los locales deben disponer de unas condiciones ambientales adecuadas, como en este caso es la luz, la temperatura, la humedad, el polvo, el humo, entre otras cosas. Así también deben existir lo que son dispositivos para eliminar lo que es la entrada de insectos u otros animales, ¿ya? En edificios de almacén. En este caso deben existir diferentes zonas, ¿ya? En este caso existe la zona de recepción en la que se llega a lo que es la mercadería, en la zona de cuarentena, donde el material que no es fiable permanece en cuarentena. Ya, zona de aprobados. En este caso están los medicamentos, todo lo que ya se ha aprobado según protocolo de calidad. Zona de rechazados, estos van a lo que son, puede ser destrucción o devolución al proveedor. Zona pesada de materias primas. En este caso están los materiales, materiales de producción prima.
para servir órdenes de producción. La zona de despacho, en este se realizan o están los fármacos de distribución o del producto terminado. En el edificio de producción, en este caso, las instalaciones y los equipos de producción tienden a estar aislados ya del exterior. En este caso o en este espacio, ha de ser suficiente para colocar de forma lógica y ordenada los equipos, los materiales, los medicamentos y todo lo demás. En el edificio de control de calidad, ya en este caso, el laboratorio de control de calidad debe estar separado por zonas, ya sea de producción, de calidad, de almacenamiento. Cada área debe constar de su propio establecimiento. En las zonas auxiliares, estas son salas de descanso y en las que deben estar separados del resto de las demás zonas. Ya, en este caso están también los vestuarios, los lavados, las duchas, entre otros. El equipo. Todo el equipo de la fabricación debe estar diseñado, emplazado y mantenido de forma adecuada para uso previsto. Ya esto en cualquier rato debe estar listo para el cual se le pueda usar. Siguiente diapositiva. En la documentación. Se dice que una buena documentación es una parte fundamental del sistema de calidad, ya que cuando existen auditorías o cualquier tipo de control, ya sea por el Ministerio de Salud, el CEDES, en nuestro caso en Bolivia, un laboratorio que tenga los documentos al día siempre va a estar predisponible a seguir funcionando y brindando una calidad de servicio a sus comensales. En este caso, la documentación se divide en especificaciones, fórmula patrón, protocolos de producción de lotes y procedimientos y registros. En las especificaciones tenemos que debe disponerse de especificaciones autorizadas, esto para las materias primas, el material acondicionado, los productos intermedios, en el cual debe estar todo registrado mediante códigos, ¿ya? En lo posible deben tener una muestra del material imprevisto, unas normas de muestreo, el ensayo, requisitos cualitativos y cuantitativos de todo lo que se está recibiendo, condiciones de almacenamiento, de distribución, periodos máximos de almacenamiento, vencimientos, entre otros. En la fórmula patrón, esto es un método patrón de instrucciones de acondicionamiento en el cual los documentos figuran, ya en los documentos figuran todo lo que se tiene, todo lo que constituye el laboratorio farmacéutico, ya. Esta fórmula patrón debe contener una dominación del producto y su código de referencia, es decir, en un listado debe estar ya sea alfanumérico, todo lo que contamos, todo lo que esté dentro del laboratorio farmacéutico. El protocolo de producción de lotes. En este caso, esto debe conservarse como un protocolo de producción, es decir, que cada lote en el que se elabore debe incluir lo que es el número de lote, las fechas y horas de inicio, de lo que son los procesos intermedios y final de producción, los nombres iniciales, las firmas, sobre todo de los responsables que están haciendo esto, ya los registros, las gráficas, los materiales de referencia, los equipos que se están utilizando. En aquí debe estar cualquier anotación incluyendo los problemas que existiesen. ¿Ya? Los procedimientos y registros. En este caso, deben existir documentos en los que se detallan los procedimientos. Estos son los manuales a los cuales los funcionarios se rigen para realizar en base a un protocolo todo lo que se está deseando o todo lo que le vienen a pedir sus superiores. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, normas generales. Podemos mencionar la producción debe ser realizada y supervisada. También deben registrarse cualquier manipulación de materiales. Los materiales y productos terminados se deben mantener en cuarentena hasta que se apruebe su utilización y deben evitarse la contaminación microbiana. La prevención de la contaminación cruzada.
Deben evitarse las contaminaciones de materias primas o productos por la liberación incontrolada de polvos, gases, vapores, aerosoles o microorganismos. La contaminación cruzada deberá evitarse con una serie de medidas. La validación. Esto es cuando se adopta una nueva fórmula importante del proceso de fabricación. La materia prima, esto se deberá adquirir a proveedores aprobados y estos deben ser fraccionados por personal designado. Productos intermedios y a granel. Antes de iniciar cualquier operación de elaboración en la que intervengan productos intermedios y a granel, la zona de trabajo y el equipo deben estar limpios, sin restos de materia prima. Los materiales de acondicionamiento. En cuanto a su adquisición, manipulación y control, los materiales de acondicionamiento se tratarán igual que las materias primas. Operaciones de acondicionamiento. En las operaciones con materiales de acondicionamiento se tendrá que extraer las precauciones para evitar la presencia de contaminaciones. En los productos terminados, estos deberán mantenerse en cuarentena hasta su aprobación final. Materiales rechazados, recuperados y devueltos. Estos se almacenan correctamente y con una respectiva identificación. Siguiente diapositiva, por favor. Control de calidad. Bueno, aquí se puede destacar las normas generales, que cada departamento de control de calidad es obligatorio en cualquier laboratorio farmacéutico. La documentación debe tener a disposición especificaciones, procedimientos de muestreo, información y certificados analíticos, registro de validación. En el muestreo se debe incluir el tipo de muestreo, tamaño de la muestra, el tipo de característica del envase, condiciones de almacenamiento e instrucciones de limpieza. En los ensayos, estos se registrarán en los correspondientes protocolos. Siguiente diapositiva, por favor. Fabricación y análisis por terceros. Bueno, aquí se toma en cuenta las normas generales, el agente contratante, el agente contratista y el contrato. En las reclamaciones y retirados de productos, deben existir procedimientos que traten sobre las actuaciones del laboratorio ante reclamos del usuario y debe existir también un sistema para retirar rápidamente el producto del mercado. La autoinspección, esto es necesario para comparar el grado de aplicación y cumplimiento de las NCFs. Siguiente, por favor. Bueno, continuando con la exposición, daré a conocer lo que va a ser el control de calidad de los procesos. Se va a entender por el proceso a la combinación de las personas, el equipo, la materia prima, los métodos y el medio ambiente, que van a ser empleados para poder producir un determinado producto o servicio. Si un proceso se va a estudiar lo que va a ser la distribución de las frecuencias de las diferentes medidas obtenidas. La distribución que se va a obtener con mayor regularidad es la de Gauss, que también va a ser llamada normal. Esta va a ser, va a tener una función simétrica con una frecuencia que va a ser máxima en el punto central, donde va a estar situada la medida aritmética, conocida por la medida, y también la desviación tópica de lo que va a ser nuestra muestra a estudiar. También es posible saber con suficiente exactitud la proporción de la población comprendida entre la curva y las ordenadas, que van a ser correspondientes a los diferentes múltiplos de la desviación típica, como podemos observar en la imagen. El siguiente, por favor. En
los siguientes cuadros también podemos ver lo que va a ser las distribuciones, que no van a tener las medidas aritméticas, además de también de no ser iguales, pero sí la variabilidad, la presentación, lo que se va a poder observar va a ser la que van a presentar iguales en lo que va a ser la variabilidad. También en la segunda figura podemos ver lo que va a ser las distribuciones que van a mantener la medida en cada una de las muestras que se observa en el gráfico, pero lo que va a ser la variabilidad y la variabilidad va a estar distinta. Siguiente, por favor. Aquí también podemos ver lo que son las más frecuentes que van a encontrarse en lo que va a ser la presentación gráfica, que van a ser la combinación de todas las anteriores. Además, también se va a observar las distribuciones de las frecuencias de las muestras que van a tener distintas tendencias centrales y distinta variabilidad, como se puede observar en el gráfico. Las causas de la variabilidad van a ser que se pueden producir ya sea por la mano de obra o por la maquinaria o la materia prima que se esté utilizando en dicha muestra. Para lo cual podemos tomar también dos tipos de parámetros que van a ser las inherente y la asignable, primero vamos a hablar de lo que es la inherente, que va a ser una variación inevitable debido a las causas múltiples eh, que van a presentar prácticamente las muestras. Esta va a ser imposible de detectar y que va a producir una variación aleatoria, que va a ser llamada también natural o interna. Luego también tenemos la asignable, que va a ser una variación producida por causas que pueden ser detectadas o corregidas. Estas también se las van a denominar como esporádicas y que además van a producir una variación externa. También podemos hablar de las diferencias entre las causas de variación aleatorias y las asignables. Entre las causas aleatorias inherentes tenemos principalmente la descripción, que va a consistir en muchas causas individuales. Una causa en sí que va a ser aleatoria, que como resultado de una variación minúscula, pero va a causar que se actúe simultáneamente y que produzca una variación sustancial. Entre las causas asignables tenemos como descripción que va a consistir en una o en pocas causas individuales. Una de las principales causas también va a ser la asignable, que puede dar como resultado una variación importante. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las cartas de control, que básicamente una carta de control es una comparación gráfica y cronológica de las características de la calidad de un producto. Y estos tienen unos límites prefijados que indican la capacidad del proceso. Entre estas también hay distintos tipos de cartas de control, entre los cuales se pueden encontrar los gráficos de control por variables, que estos básicamente controlan una característica de la calidad medible sobre una escala continua y mediante un parámetro de centralización y un parámetro de dispersión. Las gráficas de control por atributos, que estas controlan un atributo que en general toma dos posibles valores, uno aceptable o rechazable, o uno que pasa y no pasa, o que cumple o no cumple las especificaciones como tal. Y para esto se utilizan, mayormente se utilizan para diagnosticar problemas, ya que estos proporcionan información resumida. Siguiente, por favor. Bueno, el diseño y la construcción de los gráficos, para tener un buen diseño, se debe tener en cuenta algunos puntos.
Entre estos sería elegir las variables que más aporten y que más datos necesarios den para diagnosticar problemas, determinar el punto más próximo a la iniciación del proceso, elegir el tipo de carta de control, que es súper importante, decidir la línea central que se va a utilizar y las fórmulas para calcular los límites de control. También se debe tener en cuenta que los subgrupos deben elegirse de forma que tengan la máxima probabilidad de que las medidas realizadas en cada subgrupo sean semejantes. La frecuencia en la que se toma, la frecuencia en la toma de este subgrupo también depende mayormente del proceso y si este debe considerar, y también se debe considerar el coste de tomar estos subgrupos. El tamaño del subgrupo estará formado mayormente por 4 o 5 unidades. En las cartas de control se presentan los valores medios de subgrupos y esto es debido a que las medias son sensibles a los cambios que los valores individuales, y también es conveniente que estos que se establezcan límites de control sobre la base de por lo menos 25 subgrupos. Siguiente, por favor. Ok, los gráficos de control por variables. Estos gráficos de control se utilizan más que todo para valores medios y recorridos sin especificaciones, y también para valores medios recorridos con especificaciones conocidas. Siguiente, por favor. Ok. Los gráficos de control por atributos. Se llama a esto un atributo, o bueno, se llama un atributo a una característica cualitativa que debe reunir un producto según indica su especificación o diseño. Siguiente, por favor. Continuando con el tema, vamos a hablar sobre el proceso y las especificaciones. Los gráficos de control indican el estado de proceso de las medidas pequeñas de las muestras con un límite llamado control. Estos límites, sin embargo, no dicen nada de las características del producto respecto a la tolerancia de la técnica o de las especificaciones. Por ello se va a restablecer y se va a establecer una relación entre el estado del proceso, como son los gráficos del control, y las tolerancias. Siguiente, por favor. Como en este imagen podemos observar la capacidad, los gráficos de control y por consecuencia los gráficos de control. La capacidad de un proceso es la medida de la reproductibilidad extrínseca del producto o el resultante del proceso. y la fórmula más ampliamente utilizada para conocer la capacidad de un proceso en TACE, donde CF es la desviación típica de los procesos de bajo control. Estadísticamente, esto quiere decir que sin cambios ni desviaciones estadísticas. Siguiente diapositiva, por favor. Si un proceso es capaz, su variación propia le permite obtener permanentemente piezas dentro de las tolerancias específicas. Antes de iniciar este tipo de estudios, conviene cumplir una serie de requisitos relativos. Esta serie de requisitos son los más importantes, y entre ellos están la elección de variable, el tamaño de muestra, que en este caso se va a tomar como n, el número de subgrupos, que va a ir como k. En general, recomienda que entre 100 a 200 y que 5 a 30. Estos son los valores dependientes de las características del producto fabricado. En muchos casos, estos están con normas que están establecidas que se deben seguir. Después tenemos que la comprobación de todos los materiales, así como de la máquina. También prever el proceso de que no se interrumpe antes de haber fabricado las muestras necesarias para el estudio de capacidad.
Y por último tenemos que es el observar el proceso y estudiar las causas que producen las mediciones anormales del proceso. Siguiente, por favor. Ya. Si un proceso es capaz, la variación propia le permite obtener permanentemente piezas dentro de las tolerancias específicas. Esto hace que al iniciar ese tipo de estudios conviene cumplir una serie de requisitos relativos. Eh, la, la elección de variable, como ya lo mencionamos, el tamaño, la comprobación y el prever y el observar el proceso. Siguiente diapositiva, por favor. Como punto importante también dentro del proceso es la capacidad de la máquina, eh, donde C va a ser igual a la tolerancia superior menos la tolerancia inferior, todo eso sobre 6 alfa. Se determina mediante técnicas que evalúan en periodos de tiempo corto la variación producida principalmente por la máquina y el método. Existe, no obstante, un índice que relaciona las tolerancias del producto con la capacidad de la máquina y viene definido como C. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el muestreo estadístico. Es materialmente imposible que un lote de cualquier material que entre en un laboratorio o de un producto obtenido en el mismo no tenga defectos para conocer el número de la unidad defectuosa y poder decidir si se acepta o rechaza un lote. Esto también será preciso al realizar un muestreo, operación que consiste en la recogida de un determinado número de muestras de una población para obtener más información explorable al total de la población. Los tipos de población sobre lo que referentemente se aplica el muestreo son de materiales que entran en laboratorio, como recipientes, tapones, materias primas, etc. Los productos en proceso y el producto terminado es así. Los datos necesarios para realizar un adecuado muestreo son los tamaños de muestra, número de muestra, momento en el que se toman las muestras, por ejemplo, es el proceso, y puntos o zonas de muestreo. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, los tipos más de muestreo más caracterizados son, como inciso A, tenemos la inspección de 100%, que este es el método de la revisión total de todas las unidades, como un procedimiento caro en el caso de lotes grandes, debido a que el control dura mucho tiempo y además puede haber muchos errores por cansancio y operador. También puede ser un método absurdo en el caso de ensayos destructivos. No obstante, como resultar necesario cuando no es destructivo en el caso de defectos críticos en lotes reducidos. Por ejemplo, implantes clínicos de marcapasos o válvulas cardíacas o de defectos críticos en lotes grandes, como puede ser una ampolla, valla llena o vacía. Como inciso B, tenemos la inspección del 10%. Esta consiste en tomar una muestra que resulte ser la décima parte del lote, según el número de unidades defectuosas que aparezca sea mayor o menor que el fijado. Se aprueba o se rechaza el lote. Los inconvenientes de este método son los siguientes.
no da una idea real de los defectos del lote. Puede ser muestra pequeña para un defecto crítico o para defectos menores. Puede ser un número excesivo, todo lo cual depende mucho del tamaño del lote. Un ejemplo, supongamos que la inspección de 100 lotes que realmente tienen un 5% de unidades defectuosas, según una inspección del 100%, con los resultados reflejados en el cuadro de 10.8, tamaño de muestra de 100 unidades. Según esto, se asigna un límite de defectos del 5%, se tendría que rechazar 44 lotes. Incluso habiendo puesto un límite del 10%, se hubiera tenido que rechazar 2 lotes cuando el proceso real de efectos es de solo 5% en todos los lotes. Como inciso C tenemos inspección para el muestreo estadístico. La calidad del lote se estima a través de una muestra. El tamaño de muestra dependerá de los siguientes factores. Máximo porcentaje de defectos admisible, riesgo de error en lo que se tolera garantía, que nos ofrece el proveedor, tamaño de lote. Eh, este método tiene ciertas ventajas sobre otros sistemas de muestreo. Es de menor costo, según el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Puede elegirse el tipo de muestreo más adecuado. También puede establecer un control sobre el proveedor. Reduce el cansancio en la inspección. También permite la inspección durante el proceso de fabricación y, por tanto, detecta anomalías en el momento de producirse. Como inciso D tenemos tabla de muestreo. Estas tablas relacionan el tamaño de muestra con el número de unidades defectuosas, todo ello calculado por métodos estadísticos. Las tablas también pueden ser variables o de atributos. En las primeras se miden y registran los valores que se controlan. En las tablas por atributos solo se registra la característica que inspecciona una correcta defectuosa. Como inciso E tenemos plan de muestreo. De acuerdo con el tamaño del lote, se establece un determinado tamaño de muestra y un número de aceptación. Lógicamente, al aumentar el tamaño del lote, aumenta el tamaño de muestra. Como orientación puede servir la relación de eso. Como inciso F tenemos probabilidad y aceptación de un lote. Esto le vamos a dar ninguna unidad defectuosa en la muestra es al igual de 0 lotes. Con una unidad defectuosa en la muestra es de 4 lotes. Con 2 unidades defectuosas en la muestra es de 8 lotes. Con 3 unidades son de 9 y con 4 son de 17. Y con 5 unidades defectuosas de la muestra serían 20 lotes. Con 6 unidades defectuosas en la muestra serían 13 lotes, y con 7 unidades defectuosas en la muestra 14 y con 7 unidades defectuosas en la muestra 15 lotes. Como inciso G tenemos nivel de calidad aceptable y calidad límite. El nivel de calidad aceptable y calidad límite es el porcentaje mínimo de unidades defectuosas que se admite como promedio del porcentaje defectuoso de todos los lotes que se reciben de un proveedor o se produzca en la fábrica. Este valor equivale a la cantidad media. Como último inciso tengo probabilidad de rechazo. La probabilidad de rechazo es el riesgo que corre el proveedor de su lote sea rechazado y se le puede denominar alfa y es igual a 100, que corresponde con la probabilidad que de un lote de buena calidad sea rechazado. Por eso se denomina en general riesgo del productor. La situación contraria sería el riesgo de aprobar un lote de mala calidad con un porcentaje de unidades defectuosas en el nivel de calidad límite. A esta situación se le denomina beta y normalmente se le suele dar un valor de 10%. Es conocida también como probabilidad de aceptación de un lote o de mala calidad o riesgo del consumidor. Si se tiene una curva característica reflejada en la figura, inspecciona un lote de 1.5% de unidades defectuosas. Existe probabilidad del 95% de que sea aceptado. El valor A será el 5%. Lotes con valores inferiores tendrán todavía una mayor probabilidad de ser aceptados y el riesgo del productor será inferior al 5%. Eso sería todo. Gracias. Bien, la validación de procesos. Esta forma parte del sistema de garantía de calidad y permite asegurar, por una parte, la fiabilidad y la reproductibilidad de cualquier proceso, procedimiento, equipo y metodología
empleados en la fabricación y control de un medicamento. Y por otra parte, eh, para la obtención de la calidad definida para este medicamento. La definición de calidad de un medicamento se hace a diferentes niveles como ser investigación, desarrollo, producción y control de producto acabado. A la obtención de la calidad de un producto se contribuye con la validación de los métodos, sistemas y tecnologías que intervienen en el proceso de fabricación y control. Em, Cuando se habla de validación, es frecuente emplear los términos validación y cualificación de forma indistinta. Y del propio concepto de validar se deduce que la cualificación es un requisito de la propia validación. La definición de la validación de procesos que se da en las normas de correcta fabricación es la obtención de pruebas con arreglo a las normas de correcta fabricación de cualquier procedimiento, proceso, equipo, material, actividad o sistema que produce el resultado previsto. Y verificar el cumplimiento de estas consideraciones antes de que se pueda comercializar el producto también constituye la validación prospectiva y la garantía constatada a través de los datos aportados por los controles analíticos y de procesos de un producto comercializado. Em, Siguiente, por favor. Bien, en la validación prospectiva es el establecimiento documentado de la evidencia de que un sistema hace lo que debe hacer basándose en un protocolo preestablecido. La validación prospectiva de un proceso de fabricación significa controlar el proceso de fabricación con un mayor número de muestras y ensayos de los productos y en cada una de las operaciones consideradas como fundamentales o críticas en el proceso. Los elementos que hay que tener en cuenta en la validación prospectiva son las especificaciones de los productos, la cualificación de los equipos, la validación de los procesos y la interpretación de los resultados. La validación retrospectiva. Este tipo de validación se efectúa en productos que se encuentran en el mercado sin tener validados los procesos de fabricación y se realiza mediante una valoración crítica de los datos analíticos, de los controles en proceso, de los informes aportados durante la fabricación. Mm, um, en un tratamiento estadístico, estos estudios de la validación a posterior pueden proporcionar la seguridad de que los lotes anteriormente fabricados eran de calidad aceptable. La revalidación. Esta, en general, mientras no varíen las condiciones y los parámetros controlados, el sistema o método continúa validado. La introducción de un cambio que pueda afectar al proceso establecido en la validación obliga a realizar una revalidación total o parcial de dicho proceso. Entre los motivos que exigen la revalidación se encuentran los cambios importantes en la composición, tamaño del lote, entre otros, las modificaciones en las características de los materiales de partida, como granulometría y tipo de cristalización. En otros sería la utilización de nuevos equipos o instalaciones y por último serían las modificaciones en los procesos de fabricación o en las técnicas analíticas. Siguiente, por favor. La documentación es un protocolo de validación que tiene que adjuntar los documentos correspondientes a los siguientes apartados, como el proceso de validación, puede ser analítico, fabricación, instalaciones, etcétera. Partes críticas del proceso, parámetros que se van a comprobar y el número de pruebas que hay que realizar durante la validación. Gracias. Vamos a proseguir sobre con la validación de procesos de productos, ¿ya? Eh,
vamos a decir que cualquier producción debe cumplir estos 5 requisitos. Como primero podemos ver como la garantía de calidad. Esta validación contribuye a garantizar la calidad, ¿no? Este puede ser el equipo, el procedimiento, material, actividad o sistema que intervenga en la fabricación de nuestros productos y también asegura el mantenimiento de las propiedades de calidad en la producción final. La demostración, la validación de un proceso permite, ¿no?, demostrar con un grado de seguridad la fiabilidad y la reproductibilidad del proceso y todo lo implicado con ello. La documentación. Esta es la validación de un proceso de producción que debe estar debidamente documentada gracias a los datos obtenidos en función al protocolo de validación previamente establecido. Esto de la validación de los procesos de producción se sitúa dentro del sistema de garantía de calidad. Es un asunto que aborda con un texto de problema de los controles de calidad. Em, para un correcto planteamiento del trabajo de validación, la producción debe tener en cuenta que todos los factores influyen directo o indirectamente, ¿ya? Estos atributos de calidad de producto son elementos surgidos en etapas anteriores de producción. Estos pueden ser una nueva fórmula de fabricación, un nuevo método de preparación y una modificación importante en el proceso de fabricación. Aunque se dice que la validación es un proceso incluido en el texto de la reducción de la calidad en su aplicación de la producción en formas no estériles y diferenciadas, es una parte adoptada en el caso de formas estériles. Es una característica fundamental para las formas estériles, como la esterilidad, que garantiza un máximo la seguridad, ¿no? Teniendo como importante una forma rigurosa de una serie de normas con respecto a la producción y el especial referencia de la esterilización. La aplicación rigurosa de normas y que permite, ¿no?, validar el proceso de producción de cualquier medicamento. Las formas no estériles no presentan una característica única específica en un elevado valor crítico, sino que son atributos de calidad de varios y estos tienen características distintas, ¿ya? Em, Además, tiene un proceso de producción que implica la utilización de diferentes tipos de instalaciones, ¿ya? También su funcionamiento resulta ocasionalmente difícil, son difíciles esterilizables. En general, la menor importancia de los atributos de calidad críticos estas son en formas no estériles con relación a las estériles. La dificultad para identificar una sola fase operativa crítica siempre tiene en términos relativos una ausencia de normas específicas. Vamos a hablar sobre el objetivo. El objetivo de la validación es asegurar que el proceso de la fabricación o la fase concreta que se está validando, este es proceda a un realizado para realizar de acuerdo a su correspondiente procedimiento. Elaborar capaz de cumplir consistente y repetitivamente las especificaciones establecidas, ¿ya? También vamos a hablar de proceso. Este indica que la forma. Como les iba diciendo, también podemos hablar sobre los ensayos. Este es un producto de validación que debería describir los ensayos que se realizan en cuanto se refiere al proceso de cómo el producto terminado dentro de cada uno de estos ensayos deberá quedar perfectamente especificado su objetivo, ¿ya? Sobre esta base, en lo expuesto para el desarrollo de la validación, los procesos de producción tendrán un análisis detallado del proceso, evidenciando las posibles variaciones operativas de los parámetros de control. Siguiente diapositiva, por favor. Formas farmacéuticas no estériles.
Se subdividen, ¿no? En función a su estado físico. Estos son los sólidos, líquidos y semisólidos, como proceso de producción en los aplicados de las mismas, teniendo en cuenta que algunas cosas de las formas farmacéuticas corresponden al mismo proceso de producción, por ejemplo, como los prímidos. Ya vamos a hablar sobre las formas farmacéuticas sólidas. Estas son seleccionadas considerando a su difusión y teniendo en cuenta sus múltiples procesos de producción que se pueden realizar bajo su obtención del producto. Antes de pasar a examinar un detalle de las diferentes fases de las formas farmacéuticas sólidas, cada una de este grupo cometerá un acondicionamiento primario. Este es común en todas ellas. Para este tipo de acondicionamiento se necesita una máquina Envistar que sería debidamente cuantificada, realizando una serie de pruebas en las que garantiza y cumple las especificaciones establecidas, ¿ya? En estos podemos ver que son los comprimidos sencillos, se dividen en tres: las granulaciones por vía húmeda, granulación por vía seca y la compresión directa. Vamos a hablar sobre la granulación por vía húmeda. Eh, en esta fase son operativas, tiene diferentes procesos, ¿ya? Vamos a hablar sobre el proceso de pulverización. Esta fase no siempre es necesaria para reducir el tamaño granulométrico del principio activo, em, por las relaciones de biofarmacéuticas y tecnológicas del producto acabado. Estas más bien se utilizan para ello como molinos o micronizadores que deben cuantificar ya previamente verificando la luz neta de la malla, a la velocidad de la máquina y a la velocidad de la alimentación del producto. El parámetro de control fundamental en el tamaño granulométrico después de la pulverización, eventualmente, y derivado de ello, es de la superficie específica, el perfil térmico o la variación química. ¿Ya? Sí, consiguiente a la pulverización, vamos a hablar sobre de la tamización. Este tiene como objeto la obtención de polvo de tamaño granulométrico adecuado, para lo que se utilizan los tamices o vibratorios, en los que verifican la luz de la malla y la velocidad también de la máquina y la intensidad de la vibración. Las variables operativas son la luz de la malla, la luz de la máquina y la intensidad de la vibración, como ya lo dije, y la velocidad de alimentación del polvo. Este tiene un parámetro de control significativo que es el tamaño granulométrico, ¿ya? La mezcla es el objetivo es conseguir la homogenización del producto previamente de granulación. La máquina utilizada es una mezcladora de polvos, ¿ya? En el que se verifica si su capacidad es útil o también si su velocidad es útil. Las variables operativas son el tiempo de la mezcla, la velocidad de la mezcla, la carga del mezclador. Es un parámetro, ya, como les dije, es para objetivar la uniformidad de la distribución del principio activo en toda la mezcla del fármaco. Esta fase solo se considera crítica y es necesitada para la validación de los casos de formulación con bajo contenido porcentual en los principios activos. Después de la mezcla tenemos la preparación del líquido aglutinante. ¿Ya? El objetivo de esta es la disolución y la dispersión de un agente aglutinante en el solvente adecuado. Cuando el líquido granulante es solo un componente, este puede ser como el agua o eh, el agua comúnmente, ¿no? La máquina es empleada con un reactor provisto que de sistema de agitación y también eventualmente de un sistema de calefacción. Este puede verificar su capacidad de características en el agitador y un sistema de calentamiento. Las variables operativas hay que considerar la velocidad de agitación, el tiempo de agitación y la temperatura del líquido, el tiempo de conservación antes de la utilización, ¿no? Y también estos parámetros son características organolépticas. Estos pueden ser aspecto, olor, transparencia, ¿no? La viscosidad, el pH y la carga microbiana. Como regla general, en esta fase, la preparación del líquido aglutinante no requiere una validación específica, puesto que se pueden aplicar en condiciones suficientemente estandarizadas, ¿ya?
Después de la preparación del líquido aglutinante viene la humectación, ¿ya? Em, Vamos a hablar sobre la humectación. Esto es un objetivo de la obtención de masa adecuada a partir de la mezcla de polvos por la adición del líquido aglutinante, para lo cual se utilizan mezcladores y granuladores que se pueden diferenciar sobre la base de sus características y funciones. Estas se pueden dividir en tres, que son granulares tradicionales, granulares rápidos, granulares de lecho fluido. Este Este nos ayuda con el equipo que cuantifica y verifica el documento acerca de las características del funcionamiento de la práctica de la máquina. Esto puede ser la velocidad del sistema de granulación. Mm, Como dos puntos importantes en el caso de granulares, tenemos las tradicionales y rápidas y los de hecho fluido, ¿no? En las tradicionales rápidas están el tiempo de adición, el líquido aglutinante, la temperatura del polvo y la velocidad del granulador. En el lecho de fluido tenemos la temperatura, el caudal, el aire entrada y la salida, de presión y aire y atomización. Em, Vamos a hablar sobre la extrusión. Después de la humectación viene la extrusión. Entonces, decimos que la extrusión es la fragmentación de la masa húmeda. Es una fase necesaria en el caso de emplear granulaciones tradicionales en la maquinaria. Es utilizada con tamizadores oscilantes o rotatorios que cuantifican verificando el documento acerca de las características dimensionales. En las operativas de luz de neta y malla, la velocidad de la máquina, velocidad de alimentación, en la mesa de aumentada o con los parámetros de control son características organolépticas de granulado obtenido. Esta está en control de características organolépticas como la validación específica. Después de la extrusión, viene el secado. Como objetivo es eliminar el solvente utilizado por la preparación del líquido aglutinante. La máquina es utilizada con secadores de polvo y lo que hay en... Estos son dos tipos muy fundamentales, que es el lecho estático y el lecho fluido. Estos se utilizan para cuantificar la máquina, para verificar características dimensionales y funcionamiento, las características del sistema y el calentamiento de vacío y las características del sistema de tratamiento del aire. Estas variaciones operativas son los casos de los secadores estáticos, como puede ser la temperatura y el caudal del aire secado, el tiempo de secado, la cantidad de carga, y los secadores del lecho fluido, la temperatura del aire entrada y la salida, y el caudal. Después del secado tenemos a la tamización en seco. ¿Ya? El objetivo de este es hacer un informe de tamaño granulométrico, granulado seco, todo relacionado, lo relativo en la operación ha sido hecho en el secado, ¿ya? Es una fase de valor crítico que, puesto que tiene la operación de tamización, que contribuye para determinar características tecnológicas. A su vez afectan en las fases posteriores, entre las variables en juego, la luz, el tamiz, ¿ya? Después de la tamización en seco, llega el mezclado final. Este tiene como objetivo homogeneizar la mezcla tras la adición de los componentes, ¿ya? Añadidos en seco. Habitualmente y lubrificantemente, la variable es crítica en la fase de la homogeneidad de la distribución del principio activo y lubrificante. Después del mezclado final tenemos la compresión, el cual su objetivo es para llevar a comprimidos conformes con las especificaciones establecidas. Las máquinas de comprimir se utilizan deben ser verificadas previamente a lo relativo del funcionamiento. Estas tienen como variables operativas a la velocidad del trabajo, velocidad de alimentación, mezcla de polvo, la fuerza, la compresión aplicada por los controles siguientes. En la máquina tienen los niveles de presión medidos, y en los comprimidos obtenidos tienen la uniformidad, el espesor, la friabilidad, la resistencia a fractura, el tiempo de graduación, la velocidad de disolución, la humedad residual y la flora microbiana. Siguiente diapositiva, por favor.
La granulación por vía seca. Esta tiene una fase que se lleva a cabo por el orden de elaboración. Son la pulverización, que esto puede ser opcional, la tamización, la mezcla de compactación, la tamización y la mezcla final, la compresión. La mayoría de estas fases son idénticas a los procesos de vía húmeda, por lo que hará alusión en la fase de compactación o compresión. La compresión directa es una fase operativa que tiene lugar como los siguientes. Todas estas fases han sido examinadas anteriormente, por lo que solo deben destacar las características en polvo y tamaño. Vamos a hablar también sobre los comprimidos recubiertos. Se pueden efectuar por diversos métodos. Aquí se considera el recubrimiento de la película y el recubrimiento de capas de jarabe. Eh, en esto vamos a hablar sobre la preparación del barniz. El objetivo de esta fase es separar las soluciones y las suspensiones que se aplican en los núcleos, disolviendo o suspendiendo las sustancias filmogéneas del solvente adecuado. En la homogeneización del barniz, el objetivo de esta fase es proporcionar una dispersión, una sustancia en suspensión, por lo que es necesario realizar todas las formulaciones para que se lleve a cabo la homogeneización de la válvula. En el recubrimiento con película, como objetivo tiene proporcionar el núcleo de una recubierta que modifique sus propiedades, tanto como organolépticas como biofarmacéuticas, ¿ya? En el secado, el objetivo de esta eliminación, el solvente que efectúa un mismo sistema de recubrimiento. Vamos a hablar también sobre el recubrimiento, el recubrimiento de capas de jarabe. Siguiente diapositiva, por favor. El recubrimiento de capas de jarabe es un proceso largo con muchos pasos, con el resultado que valora esencialmente unos aspectos agradables del producto y acabado, aunque en algunos casos puede verse afectada con la estabilidad o biodisponibilidad del principio activo. En esta tiene diferentes pasos que podemos hablar sobre el engrosamiento, afinado y la coloración. En el engrosamiento se aplica la gruesa capa de azúcar con el objetivo de cubrir las irregularidades de las superficies y facilita su coloración. ¿Ya? El afinado es necesario para igualar la superficie de los núcleos y el engrosamiento de medidas de jarabe y diluidos de los sólidos en suspensión y la coloración. El abrillantado, este tiene como objetivo aplicar la capa de sustancias que confiere un aspecto brillante a la grajea, lo cual utilizan bombos de abrillanto previamente verificados. El secado es una fase final que tiene como objetivo eliminar los residuos de humedad o solvente que intervienen como la fase final, sino intermedia del proceso. Las cápsulas duras, estas son fases operativas que intervienen en procesos de fabricación. Son cápsulas rígidas las siguientes, como podemos nombrarlas, a la pulverización, tamización, mezcla, granulación, secado, adición de lubrificante, llenado de cápsulas y acondicionamiento. Esto tiene como objeto el llenado puede hacerse de polvos, granulos, comprimidos o fluidos pastosos en combinación a varios productos, ¿ya? Las formas farmacéuticas. Siguiente diapositivas, por favor. Formas farmacéuticas líquidas. Se examinan entre el aparato de formas farmacéuticas líquidas más importantes destinadas al uso oral o tópico. En esta parte vamos a hablar sobre la disolución, es que tiene como objetivo disolver a sí mismo el solvente de los componentes, lo cual sería frío o caliente, según las características de las materias primas. Para este proceso se utilizan los reactores provistos en el sistema de agitación y eventualmente de la calefacción termostática. La filtración,
El objetivo es eliminar las partículas extrañas de las máquinas utilizadas. Estas pueden ser como los equipos de filtración, de prensa, cartuchos, profundidad, que tiene que verificar las características y la integridad del filtro. El llenado como objetivo tiene que situar al líquido en la fase final, para lo que se utilizan máquinas llenadoras o máquinas taponadoras, cuyas características de funcionamiento se refiere al llenado cerrado de los medicamentos. La preparación del vehículo. Esta se lleva a cabo con la disolución de componentes solubles en el mismo solvente, por lo que puede tratar de forma análoga o de fase de solución. Para la preparación vamos a hablar también sobre la preparación de polvo. Es el objeto de la fase de reducir o homogeneizar el polvo para suspender, que puede ser necesario para los medicamentos. Siguiente diapositiva, por favor. Formas farmacéuticas semisólidas. Estas pueden presentarse en cremas o emulsiones, ¿no? Las fases operativas son las siguientes. La preparación de la fase lipófila. Esta fase, como objetivo, tiende a reunir todos los componentes de la misma y fundirlos, por lo cual se utilizan sistemas de calefacción o termostáticos. La preparación de la fase hidrófila. El objeto de esta fase tiene como disolución el agua al agua de todos los componentes hidrófilos, generalmente mediante un aporte de color o con objeto de facilitar la disolución para preparar el producto para las fases sucesivas. Vamos a hablar también sobre la filtración. El objetivo de esta eliminación es la eliminación de partículas extrañas presentes en el medio, por lo que se utilizan sistemas de filtración tales como las mallas metálicas, cartuchos o filtrantes. Después de la filtración tenemos a la emulsificación, que es el objetivo de formar una emulsión de signo previsto, para lo cual se utilizan reactores dotados en el sistema de calefacción termostatizada, en la agitación y a veces de producción de vacío, en todos los que se habrá verificar previamente en su funcionamiento. Después de la emulsificación tenemos el almacenamiento. Tiene como objetivo la conservación de productos antes de su llenado, no siendo necesaria para la fase de los casos del producto. Esta se llena inmediatamente. El almacenamiento se lleva a cabo en recipientes de varios tipos dotados. También vamos a hablar sobre el llenado de envases primarios. Este tiene como objetivo incluir la preparación entre envases primarios, por lo cual se utilizan máquinas de llenadoras dotadas de agitación o calefacción, ¿ya? Verificada previamente en sus características de funcionamiento y características de formato. Siguiente diapositiva, por favor. La producción de pomadas es el proceso de fabricación que interviene en las fases operativas, como función de los componentes de la fase lipófila o filtración e incorporación del principio activo u otros componentes de estado sólido, almacenamiento, llenado de envases en el envase primario. ¿Ya? También vamos a hablar sobre los geles, que son las fases operativas en las siguientes. Estas pueden ser la filtración de vehículo, dispersión del agente gelificante, la incorporación del cambio del principio activo, la tamización, almacenamiento, llenado de envases primarios. Los supositorios lipófilos. En sus fases operativas son las siguientes, que vamos a nombrar: la fusión en la fase grasa, filtración de la masa, el tratamiento del principio activo, la incorporación del principio activo. En otros componentes de tamizado final, el almacenamiento y llenado. En el acondicionamiento secundario tenemos a los distintos envases primarios, que se hacen mediante las estuchadoras o estuches, que pueden acondicionar en cajas encartonadas, para esto se realiza una comprobación de acondicionamiento para cada producto.
Después del acondicionamiento secundario, viene, dentro de esta se subdivide en tres, que es la presencia del producto, la impresión de datos y el llenado de cajas por completo. Siguiente diapositiva, por favor. Las formas farmacéuticas estériles. La validación de los procesos fue aplicada inicialmente por la producción de soluciones parenterales de gran volumen y solo son las más recientes en los productos estériles y no estériles. Representan uno de los problemas más complejos de nuestra industria y es un enfrentamiento diario, ¿ya? Sobre estas vamos a hablar sobre las formas farmacéuticas esterilizables en su envase final. Este es un caso que hay que tener tanto como un proceso complementario de todos los procesos esenciales de control de calidad en el producto. Em, Vamos a hablar sobre la cualificación de los equipos o aparatos. Son la producción, en la producción de inyectables son las balanzas o reactores o pHímetros que son recipientes de transparentes en el almacenamiento de los productos. Estos son transportados y almacenados en lavadoras, estufas o de despirogenización para los aparatos de filtración. Vamos a hablar también sobre la validación de procesos de lavado en los envases primarios o en los equipos de producción. Estos pues, se utilizan para verificar la calidad del agua en la alimentación, en lo cual se estudian la contaminación microbiana por partículas u endotoxinas. Vamos a hablar también sobre la validación de procesos de esterilización en envases primarios o equipos de producción. Este proceso se puede realizar en el autoclave por vapor saturado o mediante el calor en seco. Este es un proceso que consiste en para demostrar una forma reproducible en un punto más frío del autoclave. Vamos a hablar también sobre la validación física y biológica. La validación física tiene como finalidad demostrar el medio de esterilización que es uniforme y estable durante todo el proceso que determina un punto más frío, ¿ya? Como les había comentado. Tiene distintos puntos críticos según la configuración geométrica establecida, procurado por que no toquen las paredes. Validación biológica, los estudios de penetración de calor que se muestra cómo sirven los indicadores biológicos para comprobar los procesos que estas condiciones para destruir los microorganismos. Vamos a hablar también sobre la validación de procesos de elaboración. Estos son la elaboración de formas farmacéuticas que refleja por parte correspondiente las formas farmacéuticas no estériles, ¿ya? La validación de procesos de filtración. Esta es una esterilización eficaz y tiene una disminución de carga microbiana así de 7 logaritmos, ¿ya? La validación de procesos de llenado y cierre. Esto es un proceso que ha quedado descrita en el apartado correspondiente de formas no estériles. La validación de procesos de esterilización de las soluciones en envases finales. Se realiza en el aparato que se va a hacer en referencia y exclusivamente la esterilización por óxido de etileno, ¿ya? Este suele emplear cargas de cámaras completas en productos reales o productos simulados. El proceso del llenado aséptico. En su etapa final de los procesos de producción aséptica o inyectables o productos estériles no inyectables, estos se realizan cuando la esterilización puede degradar el principio activo en un recipiente, por lo que se debe esterilizar previamente los métodos adecuados o no destructivos en los productos y posteriormente realizan un llenado en la zona aséptica. Eso sería todo. Gracias.